Dios le bendiga mucho, le invito a que tome asiento. Bienvenido a la iglesia. Hoy vamos a compartir 3 versículos, 3 puntos de las Santas Escrituras. Estaremos en el libro de Salmos, en el libro de Habacuc y también en uno de los evangelios de San Marcos. Cuenta la Escritura que en el Antiguo Testamento existió un gran profeta, un hombre de Dios extraordinario, que realmente decidió entregar su vida para servir a Dios. Fue un hombre muy prominente y aún se predica sobre él y aún tiene mucha acción con Dios. Y en muchos lugares del mundo, inclusive en otras religiones, se lo menciona. Y fue un gran profeta de Dios que fue el profeta Elías. Este hombre de Dios logró comprender el plan de Dios, logró comprender lo que Dios quería de él y comenzó a no menos que no de convencer a una persona de que Dios era real, no de querer convencer a una familia de que Dios era real, no de querer convencer a un grupo de amigos de que Dios era real. La función de él era convencer una nación entera. Hablamos de millones de habitantes y personas. La función de Elías era llevar el mensaje de Dios y que el corazón de la gente se vuelva a Dios. No era una tarea sencilla. Y no era que le tenía que predicar a la tía, al primo, al abuelo, al hijo. Tenía que predicarle a una nación. Y Dios le había dado una misión y un objetivo, y era que toda una nación, toda la nación de Israel, que estaba apartada, que estaba en idolatría, que se dedicaban simplemente a imitar a las naciones que tenían alrededor, que se habían olvidado del plan de Dios, de la ley de Dios, tenía que hacer volver los corazones de ellos al plan de Dios. Un trabajo épico. Y lo iba a hacer a través de ¿quién? A través de Dios y del Espíritu Santo, que lo iba a guiar y le iba a acompañar con señales. Y dice la Biblia que Elías fue un profeta que hizo muchas señales, muchos milagros extraordinarios, cuestiones sobrenaturales que no tienen explicación hoy en día ni con la física, ni la química, ni siquiera con la medicina. Quizás en algún tiempo, cuando avancen estas ciencias, muchos milagros de Jesús sean explicados. Pero algunos, cuando no se pueden explicar, de ahí viene la palabra sobrenatural. Cuando un médico ve que ocurre en una persona una sanidad o un cambio en su físico o en su mente que no está relacionado a los conceptos científicos que ese profesional aprendió o tiene, lo considera un milagro. Y ahí aparece la palabra milagro o sobrenatural. Dice la Escritura que este varón, que lo acompañaban señales extraordinarias. Y no solo señales, efectos extraordinarios, porque a veces no es solo cuestión de realizar actividades, sino tener éxito en lo que realizamos, ¿verdad? Ser próspero en lo que hacemos. Y a este lo acompañaban todas estas cosas. Sin embargo, dice que a pesar de esta condición, que uno diría, pastor, yo quisiese estar así como ese hombre, lleno de Dios, y que donde vaya sea como una luz en las tinieblas, que sea de bendición y que pueda ayudar a mis seres queridos, amigos, no sé si tanto como una nación, pero bueno, a los que tenga alrededor por lo menos. Y dice que este varón, a pesar de esa condición, en un momento, por diferentes situaciones, por diferentes luchas de la vida, porque a pesar de estar lleno del Espíritu Santo y a pesar de que Dios lo usaba como un instrumento de honra extraordinario, tenía todas las necesidades que tiene cualquier mortal aquí en la tierra. No era un ángel caminando aquí en la tierra. No era un ser celestial que estaba exento de las leyes físicas y químicas de la tierra. Era un hombre que tenía que comer, que tenía que beber, que se cansaban sus músculos, que a veces se agotaba, que tenía sus dudas. Estamos hablando de un hombre natural. Dice la Escritura que este varón en un momento, a pesar de todas estas manifestaciones que tuvo con Dios y a pesar de los grandes logros que había hecho con Dios, dice que su corazón se desalentó.
y entró en una pendiente de desánimo, de angustia, de luchas, de pruebas, en donde comenzó a cuestionarse si lo que hacía estaba bien, si era correcto o si valía la pena. Y dice la Escritura que este hombre comenzó a huir, un hombre que no estaba acostumbrado a huir, que enfrentaba cualquier problema. Pero a veces nosotros tenemos los problemas por delante y en vez de enfrentarlos y tomarlos de la mano de Dios, querer enfrentarlos, cometemos las mismas situaciones, tratamos de huir de una manera u otra, escapar del problema. Ya sea haciendo una omisión del mismo, ya sea negándolo. Hay personas que escapan de su problema negándolo. Y tú vienes y le dices, mire, hermano, tengo que hablar sobre su hijo. No, mi hijo está perfecto. No, pero su hijo, su hija está... No. Ellos están bárbaros, no tienen ningún problema. La negación del problema es lo primero que ocurre en el corazón del ser humano. Negamos. No queremos asumir ciertas realidades. Es como aquel que niega una enfermedad, ¿verdad? Y dice, no, yo no tengo nada. No, pero el médico dijo, no. Y en Elías comienzan a ocurrir estas cuestiones naturales en el corazón del hombre y de la mujer. Y dice que en su huida, a medida que él se iba escapando del plan de Dios y se iba escapando del lugar donde estaba, dice que su mente comenzó a pensar todas estas cosas y se terminó encerrando en una cueva. Se metió en un lugar oscuro, en una cueva. Ahí se encerró solo, con su pensamiento, con angustia. ¿Y sabes qué llegó? La angustia era tan grande, la sensación de soledad en él era tan grande. Pero pastor, a ver, recapitulemos un poco esta historia. ¿Dios lo abandonó? No, jamás. Dios no abandona a sus hijos. El Señor le dijo a los discípulos, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Las promesas de Dios van más allá de lo que yo siento, de lo que a mí me parece. La mente humana es peligrosa. Imagínense, hay personas que sufren de celos. Y la Biblia dice que el celo es destructor. Lo destruye todo. Y una persona cuando tiene celos comienza a imaginar cosas que no existen. Ve situaciones que no son reales. Y cualquier situación que se asemeje con la verdad, lo asocia como que está recibiendo un daño. Por eso los celos destruyen cualquier familia. Es insostenible tener un hogar con celos. Es insostenible. Básicamente es demencial. Termina en una toxicidad tremenda y en una locura. Por eso la Biblia lo dice claramente en Proverbios, el celo es destructor de aquel que lo posee. Lo daña todo, lo destruye todo, porque en él comenzamos a inventar cosas. Y cuando estamos bajo esa condición mental, Satanás es muy astuto y comienza a poner básicamente alucinaciones de pensamientos en la cabeza. Hay alucinaciones visuales, personas que ven cosas. Hay alucinaciones auditivas, personas que escuchan voces. Pero también hay alucinaciones mentales, en donde imaginamos cosas que no existen. Como cuando un niño ve un monstruo en la pieza a la noche y es un saco colgado en la puerta del placar. Nada más. O del ropero. Y dice que Elías comenzó a tener pensamientos de soledad, pero no estaba solo. Pero él se sentía solo, pastor, sí, sentía que estaba solo, pero no lo estaba. Y en un momento fue tanta la profundidad de su dolor en su corazón, que le pidió a Dios que le quite la vida. Este poderoso varón de Dios le estaba pidiendo a Dios que le quite la vida, que para él no había sentido de vivir, que no tenía sentido la vida. Después de todo lo que Dios le había mostrado, aún así su corazón cayó en esa condición. En una cueva oscura, solo. Dios estaba ahí.
La Biblia luego, más adelante, nos dice que aún fue alimentado por un ángel, pero en un momento dice que él estando allí, Dios le va a hablar. Y dice que estando en la cueva aparece un viento tremendo. Y dice la Biblia que Dios no estaba en ese viento. Luego dice que aparece como un terremoto que rompía todas las rocas que estaban alrededor. Y Elías habrá dicho, bueno, quizás ahí está Dios que viene a mi rescate. Sin embargo, dice la Biblia que Dios no estaba en el terremoto. Se rompían las piedras, todo, y Elías dice, sí, ahora sí, porque en esta manifestación Dios debe estar. Y ahí no estaba Dios. Luego dice que aparece como un fuego. Dijo, sí, ahí va a estar Dios, en el fuego. Y dice la Escritura que ahí no estaba Dios. Y luego apareció como un silbo apacible, como un silencio. Así, viste, no sé si a usted le habrá parecido o habrá tenido esta experiencia en el mundo de la medicina. Se dice que en realidad no existe el silencio. Y se asocia que el silencio es solo la falta de algo que haga ruido, nada más. Y la gente dice, es verdad, pastor, porque si yo estoy en un lugar solo y no hay ningún ruido, empiezo a escuchar como un silbido, ¿verdad? Vio que cuando uno agarra un caracol que está muerto, no hay nada, pero se lo pone al oído, dice, ahí escucho el mar, y la gente piensa que está ahí el océano, y se pone el caracol aquí en el oído. Pastor, eso es verdad. ¿Tú crees que eso es verdad? Cuando tú pones eso en tu oído y aprietas tu oído para querer escuchar el mar, que eso es mitológico, ya se lo digo, lo único que ocurre es que usted obtura el conducto auditivo externo. Entonces comienza a escuchar como un zumbido de su propio oído y su propio organismo. Es como aquel que empieza a escuchar su corazón y dice, pastor, tenía el corazón en la sábana. No. Cuando hay mucho silencio y estás en una posición X, recostado en tu cama, tú puedes escuchar los latidos de tu corazón. Y la gente se pone el caracol y dice, ahí está, el océano Atlántico, pastor. Y bueno, sí, está bien. Fíjate si pasa algún barco por ahí. Y a todos nos ha pasado esta condición, de por ahí estar en mucho silencio, y en realidad el silencio en sí no existe. Siempre hay algo, y se escucha como un zumbido, ¿verdad? En el oído. Dice que aquí aparece como un silbo apacible, como lo que escuchamos nosotros a veces. Y dice que cuando Elías escucha eso, se tapa el rostro y cae de rodillas porque sabía que Dios estaba ahí. En ese silencio Dios estaba. Y de eso quiero hablarte hoy, del silencio de Dios. Porque hay personas que experimentan el silencio de Dios. Pastor, oro a Dios y no lo escucho. Pastor, busco a Dios y es como un gran silencio en mi vida. Y algunos piensan que el silencio de Dios es que Dios se olvidó de ellos. Algunos piensan que el silencio de Dios es que Dios no te quiere más. Algunos piensan que el silencio de Dios es que Él no existe. Sin embargo, hay momentos en nuestra vida que oramos a Dios, que buscamos a Dios, que estamos en busca de una respuesta y es como que no viene nada. Es como que no hay nada, pastor. Y a veces tenemos que aprender que aún en el silencio de Dios, Él nos habla. Y Él nos enseña. Dice la Biblia así. Tú no lo leas. Yo se lo voy a leer. Leeremos el último versículo, luego el último libro. En el Salmo 22, versículo 1 dice, el rey David, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El rey David había sido llamado por Dios
Había sido ungido por un profeta. Dios lo había acompañado en señales extraordinarias. Había tenido una gran batalla con Goliat y lo venció, una historia que aún cuentan en las reuniones dominicales de los niños. Sin embargo, a pesar de todas las manifestaciones que David había tenido con Dios, en el capítulo 22, versículo 1 va a denotar algo de su corazón, algo que él sentía. Y que sin lugar a duda, todos nosotros en algún momento lo vamos a sentir. O algunos lo están sintiendo en este momento. Dios mío, le dice, ¿por qué me dejaste? Pero pastor, eso no es doctrinal. Pastor, Dios no abandona a sus hijos, ¿verdad? Claro que no. ¿Y por qué dijo eso? ¿Por qué David dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si él sabía que bíblicamente Dios no deja a nadie, menos a aquellos que le buscan de todo corazón. Luego dice así, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. David se sentía solo. David sentía que Dios no lo escuchaba, que se había alejado de él. No estaba diciendo Dios no existe, Dios es una mitología, un cuento. Lo que él estaba diciendo es que Dios no le respondía. Luego vamos al libro de Habacuc, usted no lo busque, yo se lo leo. Capítulo 1, dice así, en el versículo 2, dice Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Dice que Habacuc estaba viviendo una situación muy difícil en su vida. Y toda una nación. Y él clamaba y buscaba a Dios, clamaba, pero no escuchaba la voz de Dios. Y en un momento dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo clamaré y no vas a oír? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Como diciendo, estoy solo. ¿Y qué pasó ahí, pastor? Dios se olvidó de sus hijos. Dios no le da respuesta a aquellos que claman. No dice la Biblia, buscarás y hallaréis, llamad y se os abrirá. No dice la Biblia que todo el que pide recibe, pedid y se os dará. Clama a mí y yo te responderé, orarás a él y él te oirá. No dice todo eso la Biblia así. ¿Y por qué este silencio? Y si quieres más, en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 34, Jesús estaba en uno de los momentos más difíciles de su vida. Fue el hombre más obediente que puede existir en el universo para con su Padre. Fue la persona que jamás cometió un pecado. Fue la persona que obedeció a Dios segundo a segundo, sin cometer ningún error en su vida. Jamás cuestionó a su Padre. Jamás desobedeció un mandato del Espíritu Santo en todo lo que fue encomendado a hacer en esta tierra. Como si fuese poco, vino a sufrir por nuestros pecados y a llevar en una cruz, en un madero, nuestras transgresiones, nuestras violencias, nuestras blasfemias, nuestras locuras, nuestras abominaciones, nuestras lujurias, nuestras concupiscencias, todo lo malo que nosotros somos, el racismo que tenemos en el corazón, la mentira, el odio, la rencilla, el celo, la locura, todo lo que tenemos en el corazón, Jesús se lo iba a llevar a la cruz. Sin embargo, dice el Marcos 15:34, a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejaste solo, Dios? No te escucho. Estoy en el peor de los momentos de mi vida y no te puedo escuchar. Como un silencio. Y a veces decimos, Señor, tú me abandonaste.
como dijo Habacuc, como lo dijo Jesús mismo y como lo dijo David. Ahora, ellos eran creyentes, pastor, sí, claro que sí, y sabían que Dios estaba ahí y que no los iba a abandonar, claro que lo sabían. ¿Y por qué dijeron eso? Porque es una situación del corazón, es una situación de las emociones. Es como cuando tú tienes angustia, cuando tienes dolor. Aunque Dios esté, está esa emoción ahí. Y cuando tienes una pérdida, aunque Dios esté, y sepas que Dios te ama, está el dolor ahí. Eran sus emociones, lo que ellos sentían. Y a veces lo que sentimos no quiere decir que Dios nos haya abandonado y nos haya dejado. El silencio de Dios no significa ausencia de Él. El silencio de Dios no significa que Dios no esté contigo. Significa que Dios está tratando con tu corazón. A través del silencio de Dios, Dios trata nuestro corazón. Primero y fundamental, descubrimos lo que realmente tenemos en Él. A veces cuando clamamos a Dios y no viene su respuesta, no viene el milagro que esperamos, no llega la voz de Dios, se revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Se revela nuestra verdadera incredulidad. Se revela el carácter. Si es que buscamos a Dios por un milagro, o lo buscamos porque sabemos quién es Él. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Qué es lo que estás buscando tú aquí? Que Dios simplemente haga milagros. Que Dios te provea como te puede proveer un supermercado de las necesidades materiales que tengas. O tú estás aquí por lo que Jesús representa. Para el mundo, para el universo, para tu corazón, para tu sociedad. Y claro, estos valores fueron puestos a prueba. Y a veces el silencio de Dios es para revelar tu corazón, para ver quién eres, para ver qué es lo que has estado buscando. Porque dice que en un momento Elías entendió la profundidad de su corazón, y en un momento dice: porque yo solo he quedado. No hay nadie más que busque a Dios más que yo. Y dice que Dios le habló y le dijo: no, Elías. No eres el único. Hay otras 7,000 personas que no doblaron sus rodillas a los dioses ajenos. Prueba nuestro corazón. A veces el silencio de Dios es un trato. Dios está esperando a ver cómo tú reaccionas. Dios está esperando a ver qué es lo que tú quieres hacer. El silencio de Dios representa también un espacio para que tú desarrolles la fe, para que puedas creer, para que puedas esperar el milagro. Dicen en Salmos 22, en el versículo 3, luego que David dice: y de noche, clamo de noche y no hay para mí reposo. En el versículo 3 dice: pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y ahí David entendió: tengo que esperar. Tengo que confiar en ti. Ahora, el silencio de Dios tenía un propósito, y el propósito era que Él confíe, que Él crea. Ese era el propósito del silencio de Dios, desarrollar su fe. Y a veces tú vienes aquí y dices: pastor, oro a Dios, no siento nada, oro a Dios, no escucho nada, oro a Dios, no veo nada. Y tienes que creer que Él está. Tienes que creer que Él quiere hacer un milagro en ti. Y tienes que creer que Él tiene sus tiempos. Pues la Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y nosotros nos manejamos en el tiempo de Dios, no en mis tiempos. Hay hermanos que dicen, la vez pasada un hermano me dice: pastor, ¿por qué no prospero? ¿Por qué yo quiero tener más dinero? Le digo: quizás no es tu tiempo. Y le pido a Dios trabajo, y le digo: tu palabra dice que el que no trabaja no coma, que tu palabra dice que mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas, pero no viene el trabajo. Y Dios no me habla, pastor.
Dios no me dice nada. Y ya vengo hace un mes, 2, y le digo, tienes que tener fe. Tienes que entender que los tiempos de Dios son para que tú puedas crecer. Quizás Dios te da mañana un trabajo y por ese trabajo te apartas de su voluntad. Quizás por ese trabajo te olvidas de quién es Dios. Hay personas que tú le das un peso de más y destruyen su vida, destruyen su familia. Yo conozco familias que les hubiese convenido quedar pobres. Pastor, ¿cómo va a decir una cosa así? Sí, es así. Les hubiese sido preferible ser pobres. Porque cuando cosecharon dinero, cuando cosecharon un mundo material, se destruyeron entre ellos. Las ambiciones, los deseos, las puertas que se abren a veces con el dinero, los terminaron destruyendo. Terminaron destruyendo el matrimonio, uno por un lado, otro por otro. Y uno dice, y la verdad te hubiese convenido quedar en esa condición, en la pobreza. Quizás sería más agradecido a Dios, porque a veces en la grandeza nos olvidamos. Porque es muy común del ser humano venir a buscar a Dios en la angustia y en el dolor, pero cuando estamos bien nos olvidamos todos. Solo lo buscamos cuando tenemos necesidad. Y ya creo que esto lo dije en cientos de mensajes. Dios no es un supermercado. Tú no vienes a buscar a Dios simplemente por tus necesidades. Eso lo haces en un supermercado. Si te falta el azúcar, vas a la góndola y la sacas y listo, y la pagas. Con Dios es diferente. Y a veces Dios no da una respuesta. A veces Dios está en silencio, esperando ver cómo va a reaccionar tu corazón. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser la conducta que tú vas a tener ante Dios? Si va a ser una queja, si va a ser un desánimo, si va a ser esperar en fe. ¿Sabes que hubo un varón que fue probado grandemente y todo el mundo conoce esta historia, que fue Job? Y dice la Biblia que fue muy probado Job, a tal punto que tuvo grandes pérdidas familiares, económicas, e inclusive su salud, pues tuvo una enfermedad de la cabeza a los pies, una sarna maligna, dice. Sin embargo, dice la Biblia que él esperaba en Dios y no llegaba la respuesta. Y a pesar de haber perdido todo, vinieron 4 amigos y en vez de alentarle el corazón, lo hundieron más aún todavía. Es como cuando tú te sientes mal y viene otro y te empuja todavía más en el pozo. Y le decían a Job, tú estás así porque has hecho mal, porque eres pecador, porque eres esto. Y él dice, yo no pequé en nada. Pero por alguna razón, Dios decidió que yo pase por esta situación. Y la situación de él no era nada fácil, pues había tenido muchas pérdidas, todas las económicas. Había perdido a sus hijos. Y mientras él clamaba a Dios, Dios no le respondía, todavía no había palabra para él. Había un silencio muy grande sobre su corazón, sobre su vida. Y él se preguntaba, ¿qué habré hecho mal? ¿Qué hice? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué Dios me pasan estas cosas a mí? Sin embargo, dice la Biblia que Dios no le hablaba. Y después de un tiempo, vino su esposa y le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué guardas tu integridad? ¿Por qué sigues confiando todavía en Dios después de todo lo que nos pasó? Maldícelo y muérete de una vez por todas. Su propia esposa le dijo que maldiga su fe, que maldiga a Dios mismo, y si es posible que se muera él también. Sin embargo, dice la Biblia que la respuesta de Job fue realmente de alguien que entendía muy bien el plan de Dios. Y le dijo, ¿sabes qué, mujer? Aunque mi cuerpo esté deshecho, porque es verdad, estoy deshecho, porque es verdad, perdí todo, porque es verdad, estoy mal. Aquí no es cuestión de un mensaje positivista. Hay personas que están mal y es la realidad. Hay personas que están sufriendo y es la realidad.
Hay personas que en este momento tienen enfermedades terminales y es una realidad. Lo confirma una anatomía patológica, lo confirma un estudio. No es cuestión de positivismo. No es como esas frases que dicen, todo tú lo puedes si te lo propones. Eso es mentira. Si yo me propongo tener 1,80 m, no lo voy a lograr, salvo que me ponga unos zancos de madera, nada más. Sería la única manera que lo puedo lograr. Y si quiere pelo, pastor, y me tengo que poner una peluca, de otra manera no lo voy a lograr. Hay cosas que no se pueden, y esa es la realidad. Y el evangelio se vive sobre una realidad, no sobre algo ficticio. La fe está fundada sobre cosas reales. Y dice que Job dijo, sí, esta es la verdad, estoy deshecho. Lo perdí todo, no tengo nada. No voy a mentir. Esta es mi condición. Y dice que de sus labios salió, aunque mi cuerpo esté deshecho, yo sé que en mi carne veré la gloria de Dios. Eso dijo Job. Sí, estoy destruido. Lo perdí todo, perdí la familia, perdí a mi mujer, perdí a mis hijos, perdí la economía, no me queda nada. Ni siquiera el cuerpo para volver a empezar. Ni siquiera tengo medicina. Dice la Biblia que la medicina de Job era un tiesto, un pedazo de olla. Agarró un pedazo de cerámica y se rascaba con él para ver si podía aliviar un poco la picazón y el dolor. Pero la expresión de sus labios, de decir, aunque mi cuerpo esté deshecho, yo sé que voy a ver la gloria de Dios en mi carne, representaba a un hombre de fe, un hombre que sabía esperar, un hombre que sabía que aunque a veces Dios está en silencio, Él está trabajando, Él está actuando en nuestro corazón. ¿Tú crees que Jesús no sabía que Dios lo estaba mirando? ¿Qué padre abandona a su hijo en el dolor? ¿Qué padre no quisiese estar en el lugar donde está su hijo en un estado de dolor? ¿Qué padre no daría su vida por eso? ¿Sabes? Yo, en mi profesión de médico, ¿saben los padres? Hombres y mujeres, ¿no? Padres en plural, no importa el género. Que llorando hicieran, doctor, le sacaría la enfermedad a mi hijo y me la pondría yo. Un padre, una madre, en su sano juicio, da la vida por sus hijos, por su familia. Sin lugar a duda, por lo menos las personas más íntegras que he conocido en mi vida. ¿Tú crees que Jesús no sabía que Dios estaba ahí? Que lo estaba viendo todo. Que estaba crucificado junto a su hijo. Uno dice, no, pero Dios estaba en el cielo y Jesús estaba en la cruz. ¿Tú crees eso? Es como que tú me digas, no, mi hijo está en terapia y yo estoy en mi casa. Tú estás en terapia con él. Y sin lugar a dudas sufriendo aún más que él. El padre sufre más que el hijo. Las situaciones agravantes del hijo. A veces vienen los hijos y dicen, ay, me separé. Bueno, no importa, me voy con mis amigas al boliche. Y el padre está con un puñal acá. Y la madre también, llorando al pie de la cama mientras tú estás bailando por ahí. Porque ellos ven la realidad, ven dónde vas a terminar. Ven el resultado final de esta historia. Por su experiencia, por lo que han vivido. Y a veces los hijos dicen, no, bueno, pero ya está, papá, voy por el cuarto. Y el padre se encierra en la pieza y dice, Dios mío, ¿cuándo va a madurar esta y este? ¿Cuándo va a sentar cabeza? Así me decía mi papá. Cuando yo me portaba mal me decía, algún día vas a poner las barbas en remojo. Hasta el día de hoy ni sé qué significa, pero representaba un acto de maduración. Y te decían así, ¿cuándo vas a poner las barbas en remojo? Tengo que buscar qué significa eso. Los padres sufren detrás de los hijos, aún más que los hijos. Porque se anticipan, porque lo ven todo. ¿Tú crees que Dios no sufría con Jesús en la cruz? Era Él mismo estando ahí. Cada clavo, cada llaga. Él lo sentía en todo su ser. Sin embargo, dice que Jesús dijo, Eloi, Eloi, sabactani, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me siento solo? Era una enseñanza para nosotros. Era para que sepamos que el silencio de Dios no es soledad. Que el silencio de Dios no es que Él no esté.
Él está trabajando aún en el silencio. Nosotros tenemos que confiar. Tenemos que creer. Y cuando Jesús dijo eso, a los minutos nomás dijo, consumado es, lo logré, vencí. Para luego resucitar y decir, vi el fruto de mi aflicción y quedé satisfecho. Dios nunca lo dejó, pastor. No, nunca Dios abandona a sus hijos. Nunca. No lo dejó. No lo dejó. Estaba ahí. Pero a veces el silencio es muy elocuente y a veces el silencio dice muchas cosas. Y más cuando es de Dios. Yo que cuando uno se pelea con alguien, cuando yo me peleo con mi señora, no mucho, pero a veces nos peleamos por algunas cosas, y se queda muda. Y con ese silencio me dice más cosas que cuando habla. Y uno dice, decía algo. Decime algo. Y no te dice nada. Y cuando una mujer no te dice nada, ya anda arrodillándote y pidiendo perdón. Como decía un TikTok por ahí, mi mujer no me habla hasta el muerto. Y otro decía, pero mi mujer no me habla, escápate de la casa porque algo va a pasar. Y a veces el silencio es muy elocuente y dice más cosas de las que tú te imaginas. Y a veces cuando estamos enojados nos quedamos callados, no decimos nada. Y cuando nuestros hijos nos ven callados y así mirando, saben que arde Troya. Se viene el problema, ¿verdad? Cuando Dios está en silencio, Dios está trabajando en tu corazón. Las historias de David, las historias de Elías, la historia de Habacuc, la misma historia de Jesús, quedó registrada para que nosotros podamos ver cómo Dios trabaja en el silencio. Cómo Dios trabaja aunque tú no lo escuches con tu oído carnal o con tu oído, digamos, físico. Dios aún está ahí. Pero pastor, en esta situación tan difícil, tan compleja, Dios está ahí. Hubo un tiempo en que, y le voy a contar una parte de mi vida, hubo un tiempo en que yo me salí de la voluntad de Dios. Dios me había dado una demanda, me había demandado una actividad y yo la abandoné, la dejé. No es que la dejé por un pecado, no es que la dejé para ir a disfrutar el mundo o ir a drogarme, a tomar, no, nada de eso. Simplemente antepuse mis objetivos personales antes que los de Dios. Y luego de un tiempo me di cuenta que me había equivocado, pues el haber ido por mi camino me trajo grandes problemas y trastornos. Porque esto es muy común, ¿verdad? Nosotros creemos, es como el adolescente. El adolescente dice, sí, yo voy a vencer al mundo y voy a hacer esto. Pero los adolescentes no, porque voy a conocer el mundo, me voy a poner una mochila y voy a salir para recorrer el mundo. Esas locuras que ocurren a ciertas edades. Y que atrás tú tienes personas que te digan, no hagas locuras, te puede ir mal y esto y aquello. No escuchamos a nadie. El adolescente no escucha a nadie. Por más que se lo explique de todos los colores, él no lo va a escuchar. O como la doncella enamorada, que se enamora del vago que no trabaja nunca, que se la pasa con vicios, y viene el padre y la madre dice, no te juntes con ese, te va a destruir la vida. Ay, y ella lo ve como el príncipe azul. No hay con qué darle. Él es un vago, un vividor. Te va a usar, te va a destruir, pero tú lo ves. ¿A quién viste? Al ángel Gabriel, pastor, vi. Así lo vi, así se viste el diablo. La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. Ten cuidado. Ah, no, pero que el diablo no es rojo, con cuernos y cola y un tridente. No. No. El diablo dice que es como ángel de luz. Va a venir hacia tus ojos en lo que más te seduzca, en lo que veas más lindo. Así es el adulterio, ¿verdad? Así un hombre abandona a su mujer después de 20 años por una jovencita. Y después anda tirado por ahí pidiendo perdón, si es que puede. Y tú le dices, tened cuidado, y no. Así es la adolescencia. Se adolece, se duele, ciega. ¿Entiendes? Y Dios te advierte y Dios quiere estar contigo. Pero a veces nosotros tomamos nuestro camino y yo tomé mi camino.
Y dije, me va a ir bien. Y en realidad no me fue bien. Y me va a ir bárbaro y no me fue nada bárbaro. Y seguramente voy a lograr esto y voy a lograr esto y no logré nada. Así, vio cuando uno hace los sueños y dice, bueno, ahora voy a trabajar, y cuando trabaje me voy a hacer la casa, y cuando recibes tu primer sueldo, que quédate una casa de cartón, me voy a hacer pastor, con este sueldo. Y uno empieza a hacer sueños y cosas, y me voy a casar, y entre los dos vamos a construir el otro, y después uno tiene que mantener al otro. ¿Y cómo no era entre los dos? Pan y cebolla, no, ni pan ni cebolla, nada. No es como los libros de cuentos, y comimos perdices y fuimos felices, sí. Vas a comer perdices. Perdices vas a tener que ir a buscar al campo cuando veas el recibo de sueldo. Vio que uno arranca con esas ilusiones y no entiende que el matrimonio hay que forjarlo, hay que trabajarlo, hay que esforzarse, hay que renunciar a muchas cosas. Y luego vienen los hijos y chao, listo, despedite de tu vida. Y yo tomé mi camino pensando que me iba a ir bien. Me había olvidado de uno de los consejos fundamentales de la palabra de Dios, que los caminos de los hombres parecen buenos. Y yo creí que el mío era muy bueno. Y el resultado fue un resultado de muerte. Cuando me di cuenta estaba fuera del plan de Dios. Cuando me di cuenta había perdido las promesas de Dios. Con dolor, con angustias, con pérdida, recordé que como hijo de Dios, Él no me iba a abandonar. Y dije, voy a volver. Ah, pastor, ¿como la oveja perdida? Sí. ¿Como la oveja perniquebrada? Sí. ¿Como el hijo pródigo? Claro. ¿Quién no es un hijo pródigo aquí? A ver, levante la mano el que no es un hijo pródigo. Dice la Biblia que el que dice que no peca, el tal miente. Y tuve que volver. Y volví como el hijo pródigo, con la cabeza baja, humillado, reconociendo que mis caminos no son buenos. Que al fin y al cabo yo pensé que me iba a ir bien, pero no me fue tan bien. Y entendí que fuera de Dios, la vida es como una tómbola, es como la caja de Pandora. Tú abres y no sabes lo que hay ahí adentro. Y cuando volví, hubo un gran silencio de parte de Dios. Y empecé a orar y no sentía nada. Y me empecé a congregar de vuelta y no sentía nada. Y el silencio era tremendo. Era como que había una pared entre el cielo y mi oración. Y yo a veces oraba y digo, ¿será que Dios me está escuchando? Y había un gran silencio. Y a veces venía y hablaba con algún pastor u otro y le decía, ¿sabes qué? Oro y no siento nada. Y clamo a Dios y es como que no hay nada. Y a veces inclusive vengo a la iglesia y es como que no me nace eso que me nacía antes de... Y yo iba aprendiendo a través de las escrituras que a Dios había que servirlo no por las emociones, sino por lo que realmente representa el servirlo, y que el culto a Dios no era un culto emocional, sino un culto racional. Hago lo que hago porque entiendo por qué lo hago y para qué lo hago. Oro a Dios porque sé que Él escucha a sus hijos. Me congrego porque su palabra dice que no tengas por costumbre no congregarte. Leo la palabra de Dios porque dice que es medicina a mi cuerpo, y porque su palabra es como espada de doble filo que penetra el alma hasta discernir todos los pensamientos. Leo su palabra porque es su voluntad para con mi vida aquí en la tierra. Y dije, sí, Señor. En un momento, estando orando, dije, sí, no te voy a servir más, ni te voy a buscar más por sensaciones. Y si hasta el día que me vaya de esta tierra tiene que haber silencio, que así sea. Le digo, quizás forjarás mi fe, forjarás de alguna manera mi carácter, pero entiendo que tú estás, porque tu palabra dice que tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y así comencé, en un silencio tremendo. Cuando yo me convertí a Dios, había tenido experiencias hermosas. Dios me hablaba en sueños, en visiones, manifestaciones espirituales. Pero sin embargo, Dios había preparado en mi vida un periodo de silencio, de mucho silencio. Ese periodo no fue un periodo de 2 días, 3 días, ni 4 días, fue un periodo de meses.
de muchos meses, largos meses, donde tuve que aprender a confiar en Dios por lo que su palabra decía y no por lo que yo sentía. Quizás tú te sientas ante Dios como una persona despreciable. Quizás tú te sientas ante Dios como una persona inservible. Quizás tú te sientas ante Dios como un vaso de deshonra. Quizás tú te mires al espejo y te sientes una mala persona. Pero la palabra de Dios dice otra cosa de ti. La Biblia dice que vosotros sois especial tesoro escogido por Dios. La Biblia dice que tú eres como la niña de sus ojos. Algo muy preciado y cuidado. La Biblia dice que vosotros sois nación santa, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, en el silencio de Dios, tuve que aprender a escuchar su palabra. Y tuve que aprender que no era una cuestión de emociones, de que si hoy estoy contento, imagínate si yo tengo que venir a predicar por las emociones. Mañana me levanto el domingo a la mañana, estoy cansado, agotado, la verdad que discutí con un hermano, cierren la iglesia, pongan ahí un cartel, el pastor hoy no predica. Hoy no se abre la iglesia, ¿por qué? El pastor está un poquito depre, está desanimado. Hoy nos vinieron a hacer un acta, ¿se acuerda que ayer le dije? Hay que sacar los escombros, porque aquí las leyes son para otros. Aquí tú tienes, vienen como las colectividades gitanas, y lo digo públicamente, rompen todos los cordones, meten todos los autos, camiones, máquinas, hay todo arriba de la vereda y nadie dice nada. Tú te paras a 1 centímetro de la línea amarilla y te encajan una multa así, grande, toma, esta para ti. Y yo ayer decía, nos van a multar por los escombros. Y hoy vino la municipalidad a hacernos un acta por unas chapitas que andaban volando ahí, del vivero que habían roto. ¿Tú puedes creerlo? Entonces yo no voy a poner un cartel, bueno, hoy el pastor está enojado. Que predique el primero que abra la puerta de la iglesia. No, porque no es por emociones. A veces tenemos que llevar el mensaje de Dios estando nosotros en lucha, en prueba. A veces tenemos que animar el corazón de la gente estando nosotros con desánimo. A veces tengo que orar por ti, aunque yo necesito también oración. Y entendí que el silencio de Dios me enseñó más que tratar de escuchar algo con este oído. Porque en el silencio de Dios me sumergí en su palabra. Y comencé a leer la Biblia y a decir, bueno, vamos a entender lo que Dios me quiere enseñar. Y voy a dejar mis emociones a un costado. Voy a dejar de estar buscando a ver si baja un ángel. Si no, veo que hay gente que vive de ese misticismo. Y que está todo el día queriendo ver algo y que sentir algo y cosas así. Claro que existe, Dios hace cosas así, sobrenaturales. Eso de que baja oro del cielo, eso es todo mentira. Eso no existe nada de la Biblia de eso. Dios transforma y cambia los corazones. Y en el silencio de Dios me sumergí en su palabra. Y empecé a estudiar la Biblia. Y empecé a ver lo que Dios pensaba de mí. Y me di cuenta que el pensamiento que yo tenía era totalmente diferente. Es como el pensamiento que mi padre y mi madre tienen de mí. Tú te miras al espejo y dices, ay pastor, soy un mono, míreme. Tengo la cara como un orangután. Pero viene tu papá y tu mamá y te dice, ay, qué hermosa que eres. Pero es fea, pastor. Bueno, pero para el padre es hermosa, ¿verdad? Es la visión de los padres, ¿verdad? Vio cuando nacen los chicos que nacen arrugados, peludos. Y viene la abuela y dice, ay, qué lindo, que es un mono. Va a evolucionar después un poquito más a las facciones humanas, pero todo así, algunos salen todos moreteados porque salen por parto natural, todos con hematomas. Y claro, para la abuela, ¿qué es? Para el abuelo, ¿qué es? Para el padre dice, bellísimo. Y viene el compañero y dice,
qué feo que he hecho. Aquí salió este, y empiezan a ver, empiezan a buscar al feo de la familia para ver. Aquí. Es así. A veces nos miramos al espejo y nos vemos arrugados, nos vemos viejos. Ya no sabemos qué ponernos para que no se nos caiga. Y las mujeres van a la farmacia y crema de aquí, crema de allá. Es una... Tienen un laboratorio farmacológico en el baño. ¿Y esa para qué es? Esta para la noche, hidratante. ¿Y esta para qué es? Esto es colágeno. Y esto... No sé. Yo le digo, ¿por qué no te pones una máscara y listo? Es más barato. Yo me voy a buscar una careta de Brad Pitt y me la pongo y listo. Ya está, va a ser más barato y más lindo todavía que yo. Pero ¿cómo me ve Dios? No cómo me veo yo. ¿Cómo me ve Dios? Entonces en su silencio me sumergí en su palabra. Y en su palabra aquí, este libro que algunos desprecian, o les molesta, o les cuesta leer, porque es más fácil ver la tele que leer esto. Empecé a descubrir lo que Dios pensaba de mí. Que no miraba ciertas condiciones de mi vida. Que no miraba ni siquiera mi estética. Luego descubrí que en Jesús no había ningún hermoso parecer para que nadie lo desee. Jesús era feo para los estándares de la belleza de aquel entonces. Vio que los estándares cambian, ¿verdad? Y antes decías, no, bueno, un hombre lindo tenía que tener ciertos estándares de físico, y eso va cambiando. Y la sociedad hizo lo mismo con la mujer. Antes tenía que ser más gordita, ahora tiene que ser como un esqueleto más o menos, y así van cambiando. Dice la Biblia que en Jesús no había ningún lindo parecer. Y empecé a descubrir lo que Dios pensaba de mí. Y empecé a descubrir que Dios tenía grandes planes, no por lo que yo sentía, ni siquiera por lo que oía, porque estaba en un silencio total, sino por lo que decía su palabra. ¿Y sabes qué descubrí? Que en el silencio de Dios, Dios me habló más de lo que me pudo haber hablado en toda mi vida. En ese silencio, Él me sumergió en su palabra, y en su palabra encontré y descubrí cómo tenía que buscar y servir a Dios, y lo que yo representaba para Él, no para esta sociedad. ¿Qué importa lo que represento para esta sociedad? Y a la larga no importa lo que represente ni siquiera para mis hijos o mi esposa. Lo más importante es lo que yo represento para Dios. Y cuando me di cuenta, dije, Señor, nunca estuviste apartado de mí. Nunca me desamparaste. Y a ciencia cierta, nunca tampoco estuviste en silencio. Ese silencio que yo creía que estaba en mi vida, me estaba impulsando y me llevaba a escuchar su palabra, a entender su palabra. Pues el silencio no existía. Lo que existía era un trato de Dios a mi corazón. Así le pasó a Elías. Dijo, Elías, anda afuera de la cueva, y vino el viento, y vino el terremoto, y vino el fuego, lo que algunas personas quieren, eso. Y ahí Dios no estaba. Pero luego pasó un silbido apacible, algo bien suave y silencioso, y dice que Elías tapó su cara y dijo, aquí tú estás, Señor. No te desesperes si oras y no escuchas a Dios, lee su palabra. Ahí lo vas a encontrar. No te desesperes si estás pidiendo un milagro y todavía no llega. Busca su palabra. Ahí lo vas a encontrar. Porque dice su palabra que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo y no te va a abandonar. Y la palabra de Dios dice que las promesas de Dios son el sí y el amén en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Y dijo el salmista, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Eso es lo que Dios quiere de ti, que confíes.
que creas en sus promesas, que no te manejes simplemente por lo que sientes, sino que entiendas lo que Él tiene para ti. Y lo harás a través de su palabra. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, si quieres que Jesús entre en tu vida, y aquellos que nos escuchan por las redes sociales, les invito a hacer una oración que dice así: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra, y he entendido que tú eres mi Salvador, y he entendido que tengo salvación en ti. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.